Bueno, pues bienvenidas, bienvenido a esta última sesión de nuestro curso, El hombre y lo divino, con el doctor Cuitláhuac Moreno. Muchísimas gracias por asistir. Gracias, doctor Cuitláhuac. Si se gusta iniciar. Gracias a ti, Mario, por la invitación. Yo también estoy muy de acuerdo con lo que señalas, ¿no? Que son tiempos pues agitados y dinámicos para el pensamiento, ¿no? Y para las inquietudes que hay sobre el porvenir, ¿no? De aquello que pueda convocarnos con respecto a otras teologías posibles, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental, ¿no? Creo que las crisis que podrían señalarse en el mundo contemporáneo respecto del horizonte católico, hegemónico, ¿no? Quizás sean mucho más fructíferas de lo que se pueda pensar, ¿no? O sea, a lo mejor en lugar de simplemente pues condenarnos a una idea como de solipsismo antropocéntrico, nos permita pensar más bien cuáles son las otras posibilidades, ¿no? De nuestras comunidades, de nuestra, incluso de nuestra posible piedad para pensarlo con Zambrano, ¿no? Entonces, yo estoy más que de acuerdo contigo en que son espacios importantes para seguir construyendo comunidades y que sobre todo eso, ¿no? Que sean comunidades convocadas por las inquietudes que ya nos atraviesan, ¿no? Y no dejarlas ni pasar ni hacer caso omiso de ellas, ¿no? Entonces, pues de nueva cuenta, les agradezco a todas y a todos por acá. Y me gustaría, antes de empezar con este último texto de este curso, preguntarles si hay como comentarios o dudas sobre lo que hemos visto con anterioridad. Para esta sesión ya solamente vimos un capítulo, creo que fue la sesión en la que tenía menos carga de lecturas, y me disculpo un poco si les dé una carga de lecturas un poco fuerte para las sesiones anteriores, porque yo sé que a lo mejor sí son muchas páginas, solamente es cosa de tener tiempo suficiente, porque con Zambrano creo que las páginas se van como agua, ¿no? Entonces, bueno, a menos que te suelte una de esas ideas que te dejan como paralizado, como por un par de minutos, y ya regresas al texto un par de minutos después, ¿no? Pero no son textos a los que opongan resistencia por sí mismos, ¿no? Creo que en todo caso la resistencia viene mucho más del modo en el que nos vemos afectadas y afectados por las palabras y las ideas de esta filósofa tan singular, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles si antes de entrar a este texto, que es de la segunda edición del Hombre y lo Divino, si no me equivoco es del 72 o 73, siempre me confundo con las fechas, soy medio es del 73, la segunda edición aumentada. O sea, normalmente el Hombre y lo Divino solo cuenta con tres partes, originalmente contaba con tres partes, y cuando lo vuelve a retomar Zambrano para la reedición, le aumenta un par de capítulos, le aumenta otros dos capítulos, uno sobre los dioses griegos de nueva cuenta, ¿no? Pero ella lo deja mucho más como en el sentido de los templos y la muerte en la antigua Grecia, así lo titula, y son nuevas formas de visitar problemas vinculados con el templo, con Apolo, con Atena, con varias, con Agamenón, ¿no? Con varias figuras de las que ya había hablado, pero que en este caso los textos se vuelven un poquito más crípticos, y yo tengo la impresión, al menos respecto de estos, que están ya un poco atravesados también por su propia eh, experiencia, y que en ellos cuela cada vez más imágenes tanto de su propia trayectoria de vida como la de las figuras más cercanas a ella, en particular su hermana Araceli, que fue la figura como más importante para ella, ¿no? Y que de hecho yo creo que para cuando se publica esto, lo más probable es que Araceli haya muerto, porque si no me equivoco, Araceli muere en el 72.
Entonces, a lo mejor me equivoco, pero creo que así es. Entonces son textos que de alguna forma están como mucho más cerca de Zambrano, en el vivir mismo, más allá de solamente como intereses intelectuales o intereses filosóficos o intereses culturales, ¿no? Que ya sabemos que ella no opera como con estos cánones occidentales de querer construir un pensamiento solo para abonar a una idea como de conocimiento acumulado, universal, que esté como desasido del vivir mismo de los hombres y de las mujeres, ¿no? O sea, finalmente para ella la filosofía, la poesía, la literatura, el arte y en general lo que podría pensarse como cultura, no tienen sentido en una dimensión abstracta. O sea, no tienen sentido en una idea enciclopédica, ¿no? O sea, como si todo ello cupiera simplemente en una biblioteca y pudieran ahí pensarse una idea de memoria colectiva o de memoria universal. Para ella, la memoria tiene que estar enraizada en el cotidiano vivir, ¿no? En el cotidiano existir. Entonces, su relación con la cultura es mucho más vivida que propiamente como del aire de una intelectualidad, ¿no? Que por otro lado, ya sabemos que sus círculos siempre están como cercanos a poetas, artistas, a filósofos también, ¿no? E incluso también a figuras de la cultura o de la administración cultural, ¿no? Embajadores, cosas así. Pero eso no quiere decir que sea a ellos a quienes de alguna forma les habla Zambrano. Yo tengo la impresión de que en realidad el pensamiento de Zambrano está en una suerte de paradoja, porque es un pensamiento para sí misma, pero que está abierto en el proceso de escritura a la posibilidad de encontrar una resonancia en aquellos que la lean. O sea, no es que escriba para sus lectores, ¿no? Porque esa idea suena como a que es complaciente con ellos, a que está tratando de cumplir un canon o una serie de expectativas, y no creo que se trate de eso. Porque de hecho en uno de los textos más tempranos del pensamiento zambraniano, que es un artículo que ella publica en una revista, ahorita no me acuerdo qué revista es, pero es un artículo breve, muy bello, se los recomiendo mucho, que se llama ¿Por qué se escribe? Ella habla de que la escritura es el ejercicio de la defensa de la soledad, ¿no? Y es una cosa como bastante, insisto, paradójica, porque lo que dice Zambrano es que solo la verdadera soledad es comunicable, o sea, y que solo la verdadera soledad es comunicante. ¿Por qué diría esto? Porque para ella estos soliloquios que podrían existir o estas eh, reflexiones de la escala de la confesión, de alguna forma para Zambrano el pensamiento o lo que por ejemplo en la teoría literaria se llama flujo de conciencia, o sea que es como estas ideas hiladas en el orden en el que aparecen en el pensamiento, como en la voz interior, por decirlo de alguna forma. Para ella eso está en una escala de la confesión. Pero lo que estaría en juego es que ahí no tiene cabida más que la verdad. O sea, solamente frente a esa verdad que nos atraviesa en la intimidad del pensamiento, es que puede acontecer algo así justo como la expresión de un sí mismo, que no es un sí mismo permanente, ni idéntico a sí mismo, sino que está en la deriva de esa misma su escritura, pensamiento. O sea, es un torrente del decir, pensar, por decirlo de alguna forma, que revela a la persona al mismo tiempo que ella se va descubriendo en el aquecimiento de esa escritura interior, ¿no? Por eso insisto en que en Zambrano hay una fuerte impronta, si bien bastante aterrizada en su momento, pero de las ideas o de lo que ella entendió o vinculó a los ejercicios confesionales de Agustín, ¿no? Y que ya lo habíamos comentado antes, ¿no? Lo vincula con la novela, lo vincula con el pensamiento español en específico, y que para ella nunca tiene que ver con la ficción, tiene que ver
con el modo en el que el hombre se descubre a sí mismo en un proceso hasta cierto punto de extrañamiento, pero no de extrañamiento como alienación, ni extrañamiento como entera sorpresa. Sí tiene algo que ver con el orden del tauma, que es una palabra griega que tiene que ver justo con aquello que causa asombro ante la importancia o la fuerza de lo que aparece con ello, ¿no? El tauma es justo como algo que impacta y que trastoca como el punto de vista, ¿no? Y de alguna forma para Zambrano, en el pensamiento mismo como confesión, el hombre se extraña ante la sorpresa que le aparece de su propia verdad. Entonces, por eso decía esto de que escribe para sí misma, tratando de transparentar estas ideas que en la soledad le advienen y que le revelan su condición en el mundo y su relación con las otras realidades que caben ahí, ¿no? Las de las otras personas, las de los dioses, las de la historia, las de los procesos políticos, las de estar en procesos pues bastante complicados, ¿no? Porque ya les había también comentado, traigo un par de ideas que han como aparecido en las sesiones, justo como para recapitular, porque creo que además van a ser útiles también para lo que va a decir en este texto sobre Job, que de los que hemos revisado en este curso, creo que es el único centrado de manera específica en la tradición judeocristiana, ¿no? En los otros está como mucho más cerca, ya sea de sus propias bases eh, hermenéuticas, fenomenológicas o filosóficas respecto de lo sagrado y lo divino, o bien las luchas tensas entre filosofía y poesía alrededor del problema de la realidad, o incluso sobre el nacimiento de los dioses y la importancia de los dioses griegos, ¿no? Que son realidades, imágenes o etos imaginario y vivido para el pueblo griego, para pensarlo pues como de una forma sintética, ¿no? Pero acá de plano Zambrano se emplaza en uno de los libros como más singulares, yo pensaría quizá del Antiguo Testamento, ¿no? O de lo que se puede entender como Antiguo Testamento, porque obviamente no estaba hecho eh, para ser pensado como un testamento que habría de convertirse en antiguo, ¿no? O sea, lo digo en el sentido de que la antigüedad de esos libros, pues está expresada en este sentido a partir del modo en el que son trastocados por la aparición del cristianismo y de que son incorporados más tarde a sus diferentes cánones, ¿no? Y aquí no me quiero perder mucho en cómo es que es retomado por las diferentes como pastorales, ¿no? O las diferentes vías de las religiones emplazadas en las tradiciones judeocristianas, ¿no? Estoy pensando sobre todo con los procesos que empiezan, ya sea con la separación del imperio bizantino o ya sea con los movimientos reformistas y posteriores, ¿no? Donde justo todos estos textos pues empiezan a ser interpretados para generar pues distintas prácticas comunitarias y religiosas y que ya no están por enteros regidas o organizadas a partir de las mismas eh, lecturas o de las mismas interpretaciones de ellos. Pero si digo que me salgo un poquito de esto también, es porque Zambrano misma no lo va a situar en ninguna de estas interpretaciones pastorales. De hecho, yo no quiero avanzar más ahorita, pero me gustaría escuchar sus impresiones de este texto, sobre todo quienes conocen el libro de Job, porque me gustaría saber qué pensaron al tener esta otra versión de este texto. Es una versión singularísima y por eso no quería comentarlo sin hacer como un par de esbozo de las ideas que ya hemos visto con Zambrano, ¿no? Sobre todo las últimas, de la última sesión o la penúltima, donde la historia contemporánea y el mundo moderno le aparecen a Zambrano justo como este lugar de desvanecimiento de lo divino, pero que no por ello implica el apagamiento del ímpetu o de la naturaleza piadosa del hombre, ¿no? Es como si el hombre se quedara aferrado propiamente a una nada que se constituye en el núcleo gravitacional de su existencia, pero ante la cual no tiene una posibilidad de respuesta y en la que en el mejor de los casos puede encontrar
una resonancia de su propio ser, ¿no? O sea, la nada del que encuentra Zambrano en este texto es una nada que no tiene tanto que ver con el nihilismo en el sentido de Nietzsche, por ejemplo, o en el sentido en el que se lee posmodernamente el acabamiento de las ontologías o el fin de la metafísica o la idea de la huida de los dioses o del dios ha muerto, sino que tiene mucho más que ver con esta posibilidad afirmativa, si bien también trágica, de estar en un estado perpetuo de incompletud, pero de una incompletud creadora, ¿no? Y de una relación con uno mismo en la que uno se sabe constantemente atravesado por procesos de abismamiento. Y aún así, no por entero desasido de su actividad más humana propiamente, ¿no? Que para Zambrano es la piedad. Entonces, es muy, sé que no es como fácil de entender esto, pero es importante, porque el hombre se abisma, pero no pierde su piedad, y más bien encuentra en el vacío que deja lo divino una posibilidad para recrearse, si bien extrañando en gran medida y añorando este otro orden que ha desaparecido, ¿no? O este otro orden que se oculta o que regresa a su núcleo y a su fundamento, ¿no? Como en los procesos de lo sagrado. Entonces, por eso me gustaría preguntarles qué encontraron en esta versión del libro de Job o en los comentarios que hace Zambrano a este texto. Bueno, a mí me hace como eco otras cosas que ya has dicho antes, ¿no? Esto a lo que se refería Aristóteles, ¿no? Con la filosofía primera, y cómo es reinterpretado por Tomás. No lo había escuchado, ¿no? Y se me hizo muy interesante. O sea, o sea, me parece que Aristóteles sí lo menciona, ¿no? Una teología, pero no una teología metafísica, ¿no? Vendrá lo anterior, vendrá posterior. Y creo que algo de eso hay o sea, no me parece como casual que Zambrano recurra al Antiguo Testamento, ¿no? O sea, a Job, o sea, pero pensaba en otros libros, ¿no? O sea, como la posibilidad de tener una teología no metafísica ya estaba también en el Antiguo Testamento, ¿no? Pensaba sobre todo en Cogelet, ¿no? Es un libro bastante pesimista que, que se ha comparado o relacionado con este poeta que la otra vez mencionabas, ¿cómo se llama? El que me decías que visitó a Heidegger. Paul Celan, ¿no? Ajá, sí. O sea, mucha semejanza, ¿no? En ese pesimismo. Y en esto, igual que mencionas ahora, eh, pensaba que quizá haya como paralelos entre el Dios con el que se encuentra Job en tanto inacabado, porque creo que es un Dios imperfecto, ¿no? No es un Dios todopoderoso, ¿no? Que se disculpa porque no ha podido poner orden en toda la creación, ¿no? Y creo que estamos ante algo parecido, ¿no? Bueno, con el término de lo divino, pero aún así, aunque no alcanza a estar completo como desde la razón, ¿no? Desde la justificación de Dios misma, aún así hay una semejanza entre la posibilidad creyente de Zambrano y también la posibilidad creyente del mismo Job que se ve pues aferrado, ¿no? A una figura que no encuentra justificación de todo lo que le pasa. Es lo que se me ocurre. Me parece muy interesante lo que dices. Yo estoy de acuerdo, pero también quiero esperarme un poquito a comentarlo. Aunque también te quisiera pedir un favor a ti, Mario, porque sé que seguramente eres el más ducho en esto. O sea, yo creo que la gran mayoría a lo mejor hemos leído el libro de Job. Yo lo repasé, pero de todas formas tampoco es que me lo sepa de memoria, ¿no? Y lo digo principalmente como para traer una pequeña síntesis del libro.
Entonces no sé si tú nos puedes echar la mano con ello, porque probablemente si yo lo hago voy a cometer una serie de imprecisiones que justo quiero evitar. Sí, o sea, creo que igual como que es un lugar del Antiguo Testamento que es muy, muy propio de la misma naturaleza del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, que está lleno de diversidad, o sea, no es como el catecismo que tenga las preguntas y las respuestas claras, sino que es recoger la tradición de todo Oriente Medio, ¿no? O sea, no es una tradición auténticamente judía, sino que también está vinculada a la sabiduría de Mesopotamia, de Egipto, de todos los grandes imperios, ¿no? O sea, creo que ahí está la diversidad hablando y la diversidad reformulada y que está incluso en el mismo libro, ¿no? O sea, creo que algo muy famoso del libro es este resumen que presenta en la primera parte, en donde dice algo así como, eh, si acepto de ti los bienes, ¿por qué no voy a aceptar los males? ¿No? O sea, pero creo que ya es como una conclusión que justo sale para ya que Dios no se tenga que defender, ¿no? Y bueno, o sea, es como el resumen que hace, que ya que presenta en la primera parte del libro, pero en general, o sea, la estructura del libro es, bueno, incluso, o sea, el politeísmo que presenta en la primera parte, ¿no? Es Dios ante los otros dioses y la misma figura me parece que es del acusador, ¿no? Que está ahí, como la figura que ahora reconoceríamos como Satanás. Eh, pero que forma parte de la corte celestial, ¿no? De otros dioses, y que ahí se intenta, pues ya redefinir con el monoteísmo que al final quedó del judaísmo, ¿no? Pero bueno, en general es la historia de un hombre justo que tenía todo, y luego por este cuestionamiento, ¿no? Del acusador, eh, le dice, ¿no? O sea, a ver, este Job, el hombre justo, te adora porque tiene todo, pero si le vas quitando cosas, a ver si sigue siendo el mismo hombre piadoso y fiel. Y bueno, o sea, le dice, bueno, está bien, acepto el reto, haz lo que quieras, pero no toques su vida. Y bueno, pues le va quitando los bienes que tiene, el ganado, sus hijos, ¿no? Por accidentes mueren, nos parece como tragedia, ¿no? Pero también se encuentra, aquí hay curioso, ¿no? Cómo va cambiando la versión que cuenta, porque llegan sus amigos y como en una primera parte solamente lo acompañan y en el silencio hay un verdadero consuelo de parte de sus amigos, pero después en el siguiente capítulo los amigos ya no lo acompañan ni lo consuelan, sino que justo van a intentar hablar de ese Dios, los fundamentos de ese Dios, ¿no? Que le ha quitado todo. O sea, Job tiene que ser el culpable porque le pase eso, porque Dios no puede ser el Dios injusto que le permita que le pasen males. Eh, pero entonces se ve enfrentada a la realidad de Job ante los argumentos racionales, ¿no? de sus amigos que vienen desde lejos a visitarlo, y él intenta pues argumentar en contra de ellos y después incluso pasa a... O sea, lo que está haciendo Job es ir en contra de su teología, ¿no? De la teología canónica que pensaba en un orden perfecto. Y bueno, o sea, también luego invoca al mismo Dios, ¿no? Así como, bueno, o sea, la teología ha fallado aquí, yo estoy sufriendo, he perdido todo, incluso creo que, o sea, preferiría morir, ¿no? Pero ante esto, o sea, quisiera, como por última voluntad, estar de frente con Dios para que me diera razón de esto que está pasando. Y bueno, le reclama y se le aparece Dios y Dios pues ya sale a su encuentro, ¿no? Parece que está en un juicio y Job también le reclama a Dios, o sea, le reclama la situación, ¿no? Le pide que le justifique qué está pasando. Eh, y bueno, aquí hay un asunto porque los nombres de Dios son distintos en el Antiguo Testamento y creo que esto tiene que ver como con diferentes dioses, con diferentes formas de entender a Dios o con diferentes, pues sí, interpretaciones de lo que puede ser lo divino. Y Job también recurre a un nombre de Dios que no es el Dios al que le está hablando, no es Yahvé ni Elohim, es el defensor, me parece, algo así. Eh, o sea, ¿No es Job, el vencedor? me parece que no recuerdo cómo se llama, pero, o sea, es como un fiscal, o sea, como digamos, como otro demonio, ¿no? O es una divinidad, pero recurre Job a ella para, para pues, vigilar
o incluso acusar a Dios mismo de lo que está haciendo, ¿no? Que alguien tenga piedad ante la sangre de los muertos, de los inocentes que han sufrido. Y bueno, ahí se queda también, ese relato no acaba. Y la respuesta de Dios al final será esto, ¿no? Así como que no entiendes como todas las cosas que tengo que hacer, ¿no? Con los monstruos con los que me tengo que enfrentar, el orden que tengo que poner en todo el universo, y tú todavía me pides que como que atienda tus cosas, ¿no? O sea, espérame, estoy chambeando, ¿no? Y ahí se queda y ya, o sea, bueno, lo que cuenta Zambrano es que Job también como que ya descansa un poco, ¿no? No importa la respuesta, sino que ha encontrado a alguien que le dé la cara y que también que le dé una palabra, aunque sea una palabra que no complete de todo lo que está pasando. Y bueno, ahí o sea, creo que también Zambrano lo menciona, ¿no? O sea, que este final creo que no es no nos arregla nada, ¿no? O sea, porque, bueno, le da lo que ya tenía, pero pues eso qué, ¿no? O sea, bueno, también voltea el papel de los amigos, ¿no? Los amigos que eran los que estaban defendiendo la teología canónica, se vuelven los culpables, ¿no? Porque no han hecho caso a la realidad que Job vivía. Y Dios le dice, ¿no? O sea, si tú quieres, pues quedan perdonados también ellos, ¿no? Y Job les dice que sí y los acompaña para hacer un sacrificio. Y ahí, o sea, como que termina ya redondeando la idea. Pero creo que, o sea, justo Job es como un compendio de historias distintas que se enfrentan ante el cuestionamiento del mal que no tiene respuestas del todo. Muchas gracias, Mario. De verdad que sí me ilumina incluso sobre la misma lectura que da Zambrano y la que yo tengo, que es bastante más pobre, ¿no? Pero bueno, eh, no sé si alguien más quiera comentar algo sobre la versión que ofrece Zambrano de este texto, porque creo que sí hace mucha resonancia de lo que ya está señalando Mario, pero aún así yo creo que no es una lectura fiel del texto. Creo que es de hecho una en la cual Zambrano, yo pensaría que de hecho hace resonar su propia posición eh, ética y con ética quiero decir de su existir, o sea, porque Zambrano, eso creo que lo habíamos comentado ya, nunca se declara por entero como creyente, porque esto de la creencia, pues le parece como un ámbito moderno, ¿no? O sea, como un orden, podríamos decir, como de ideas que se afirman, pero para Zambrano la religiosidad y la piedad no son un orden de ideas que se afirman, son un orden de, de la realidad que se vive y en la que se es. O sea, por eso yo sí creo que Zambrano está cerca del cristianismo, pero no es creyente en los sentidos usuales del término, ¿no? No es que vaya a misa y rece. Yo no sé si vaya a misa y rezaba, pero hasta tengo entendido, no. Aunque tampoco es como que fuera por entero ajena a ello. Y también son cambios de posiciones a lo largo del tiempo. O sea, esa es una distancia que ella sobre todo sostiene de joven y de una mujer madura, pero conforme se va acercando a su vejez, va perdiendo el miedo a señalar esa cercanía con el pensamiento cristiano al grado de señalarlo como cada vez más apropiado. O sea, pero insisto en que no tendría sentido para ella decir yo creo, porque finalmente no es algo en lo que crea, es algo que atraviesa su pensar y su sentir. O sea, yo pensaría incluso que es algo más que solamente una creyente, ¿sabes? Y bueno, por eso lo digo en esos términos. Y también creo que en este texto en específico, yo creo que hay una resemblanza de su propio trayecto respecto de la piedad misma. Y de hecho creo que tiene mucho de autorretrato este libro en específico, este texto zambraniano. O sea, de hecho creo que a pesar de que está trabajando con Job como figura y como iconografía o como, ¿cómo pensarlo? Como mitografía, ¿no? Más bien, o sea, cuál es la imagen que tenemos de este relato en las tradiciones en las que está operando históricamente,
creo que no está hecho para abonar a las discusiones, o no por entero. O sea, no sé si tenga algo que aportar como para discutir de esta es mi versión oficial de Job, sino que más bien es una versión apropiada, pero que en ese sentido también es particular, pero justo como esto que decía hace rato respecto de la escritura y la soledad de Zambrano, es en la posibilidad de la escritura en la soledad como confesión y revelamiento de uno mismo que puede encontrar propiamente su anclaje con los posibles lectores. O sea, es ahí, en esa soledad y en esa escritura personal, donde se pueden encontrar los sujetos o los individuos o las personas, no en el decir todos estos son iguales, sino más bien en esta especie de escritura confesada, ¿no? Pero ya casi estoy por entrar al texto. No sé si alguien más quiera compartirnos su experiencia antes de que yo llegue con mi versión más hegemónica de Zambrano. Bueno, no soy tan hegemónica. Y a mí me da gusto que Zambrano no tiene como que una sistematización tan organizada como muchos otros filósofos. Creo que en ese sentido da un ámbito mucho más amplio al pensamiento mismo que solamente adscribirse a cánones. Creo que no tienes micrófono abierto, Julia. No, 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 perdón, es que pensé que te había sido, como que se movió algo y ya, nada. Solo quería comentar que, pues empezando por el final, me conmovió mucho, me gustó leer este último capítulo. Yo no he leído el libro de Job, entonces no sé qué tanto pueda aportar, pero justo ahorita que mencionabas lo de su hermana, o sea, que tal vez pudo haber fallecido un año antes y pensando como en las relaciones que puede tener con su propia vida, como que me hace mucho sentido que como este libro cierre, ajá, o sea, que el comentario del libro de Job cierre el libro de Zambrano. Y creo que lo que más me gustó es todo lo que tiene que ver como con la idea del abandono y cómo, cómo a pesar de que es como total, absolutamente trágico y triste, como que también tiene una potencia para como revelarse a sí mismo. Eso me gustó mucho. Incluso esta frase que anoté, o sea, del texto que dice que el abandono sea el punto privilegiado donde se anoten las fuerzas poseedoras y posesivas, me acordé como de un poema de Sor Juana que dice algo así como que cuando tú, o sea, cuando ya has perdido todo, o sea, cuando tú pierdes tu tesoro, pues ya pierdes el miedo, porque ya, o sea, como que ya no tienes nada, nada más que dar. Y digo, creo que en el caso de Job tampoco es tan fácil, ¿no? Y algo que me gusta mucho es que recupere la idea de la entraña, que es algo que pues como está presente como en toda en todo el libro y que a mí me gusta mucho porque creo que el hecho de que Zambrano no descuide jamás como la importancia de las emociones y de sentir más allá de como pedir un razonamiento como explícito que en el caso de Job nunca sucede. Eso me gustó mucho y ya, no sé qué tanto, sí, me gustó en general y lo del pájaro me pareció maravilloso, entonces nada más eso. Gracias, Julia. Renato también yo lo veo con ganas de que nos quiere comentar algo. No, de hecho estoy regañando a mi perro. Sí, pero bueno, así en general también fue un capítulo, ¿no? Que me llamó mucho la atención desde el nombre, ¿no? Porque aunque no he leído completo el libro de Job, sí tenía como que idea de estas como desgracias que le pasan al hombre, ¿no? Y sí, justamente me parece bueno esto que dice Julia, o bueno, me gustó también la parte en la que dice, pues de que ya no posees nada, ¿no? Porque cuando ya no posees, pues tampoco eres poseído, y entonces pues ya no tienes como, como que de qué preocuparte, ¿no? Pero al final de cuentas, pues también, bueno, no sé si lo entendí mal, ¿no? Pero dice que Job, pues ya no, o sea, como que tampoco tenía sentido, ¿no? No le encontraba sentido a su existencia, porque decía, bueno, ya mejor mátame, ¿no? O sea, prefiero ya no haber nacido, regresar al punto antes de mi nacimiento, porque pues en realidad ya no tengo como algo que me dé referencias, ¿no? En este mundo. Así lo entendí yo, no, no sé si esté bien o mal, ¿no? Pero pues más o menos eso me llamó la atención.
Ok, no sé si alguien más quiera comentar, si no ya hago como un poco mi lectura, que me agrada ver que justo sí está esbozada en lo que ya han comentado eh, Julia, Mario y tú, Renato. Pero no sé si alguien más quiera comentar qué es lo que encontró ahí. Sé que a lo mejor, creo que de los textos de Zambrano, la idea de este no se deja ver sino hasta el final, como bien dice Julia, ¿no? Pero, bueno, Martina. Doctor, no he leído el libro de Job, pero sí leí su tarea y me sorprendió mucho. Pero ahorita que menciona usted que podría haber algo de autobiografía de María Zambrano, yo me pregunto, ¿habrá algo de nosotros, del ser humano? ¿Habrá seres que puedan sentir este sufrimiento, caer al abismo, como decía la lectura, y levantarse de nuevo? Es como un símil de nosotros, de nuestra vida. Yo sé que no todas son iguales, pero ¿habrá eso? Pues como de todas formas Julia ya nos adelantó el final, no está bien, y aparte ya hicimos la lectura. Yo creo que yo no pensaba tanto que fuera autobiográfico, sino más bien autorretratístico. O sea, creo que lo que hace Zambrano es fusionar un poco lo que encuentra en Job y relatar un poco su experiencia de vivencia, porque de nueva cuenta habla de las entrañas, ¿no? Y lo dice de una forma bastante peculiar cuando habla de ello en este texto, ¿no? Creo que habla un poco de esto, de cómo el abandono por parte de Dios, ¿no? De hecho, inicia con eso el texto, ¿no? Cuando dice que en Job no hay Dios, ¿no? En el sentido contemporáneo, moderno, como si hubiera una plétora de ellos, sino que hay el Dios como el mío y el único. O sea, ni siquiera habría la palabra como de Dios o de dioses, pensando lo que pueda ser como una, un tipo de seres, sino que solamente habría una realidad que podría obtener ese nombre. Y en ese caso, aparte, ni siquiera es una ajena, sino que es la más propia. Pero sí habla a lo largo del texto tanto del abandono como de los diferentes tormentos, ¿no? Creo que Zambrano enfatiza mucho menos en ello que propiamente justo en los lugares de la pérdida de la experiencia del propio Job, ¿no? O sea, ni siquiera creo que, y a mí se me hace muy interesante cómo sacó de su propio comentario todo lo que está vinculado justo a esta especie de tentación en la que cae este Dios, ¿no? Frente al acusador o frente a Satán, por pensarlo de alguna forma, ¿no? No aparece en este relato de Zambrano, siendo que en muchos otros relatos o comentarios filosóficos sobre el libro de Job es una de las cosas cruciales, ¿no? O sea, cómo es que este Dios, que justo no es todavía omnipotente como lo será después, puede verse tentado, ¿no? Por esta sugerencia de que su mayor, no sé, tributario o su mayor fiel no lo sería tanto si no estuviera tan bendecido, ¿no? Y Zambrano de alguna forma saca esta problemática que de hecho fue como explorada muchas veces, ya sea en la literatura alemana o en el romanticismo, ¿no? Justo como para pensar la dimensión, no sé, como un poco más amplia de lo satánico, de lo luciferino más bien. Estoy pensando a lo mejor con Milton, donde adquieren más matices las diferentes figuras del Antiguo Testamento, que propiamente acá, ¿no? Que realmente no se trata de eso, sino que se trataría del lugar del hombre frente a la realidad, ¿no? Y frente a la realidad en la cual las tragedias se van sumando y las pérdidas se acumulan sin que desaparezcan los objetos perdidos, ¿no? Y eso es yo creo que parte crucial de lo que está pensando Zambrano cuando está eh, tratando de articular una idea como unificada de lo que nos pueda dar a pensar el libro de Job, ¿no?
Entonces, habla incluso de la estructura narrativa del texto, ¿no? Dice que a ratos son monólogos, que a ratos son justo estos diálogos, ya sea como con sus amigos o con sus cercanos, pero a ratos también son estos monólogos, pero no para su interioridad, sino que son un reclamo y una expresión de la queja. Y aquí es donde aparece otra categoría importante para la filosofía de Zambrano, que es justo la de la queja. O sea, no es necesariamente, y creo que lo vemos justo con Job, no es necesariamente un señalamiento como por entero de injusticia, sino más bien la posibilidad de hacerle justicia al dolor. O sea, la queja tiene mucho más que ver con el lugar de lo perdido que propiamente con un reclamo a que uno no está siendo favorecido por la justicia. O sea, la queja le haría justicia, en todo caso, por ejemplo, al amor o a lo querido. O sea, la queja sería eso que es la posibilidad de decir lo perdido como querido, como lo querido perdido. O sea, y es algo que Zambrano no le quiere eliminar a la posibilidad humana. O sea, el reclamo no va solamente hacia Dios en el sentido de ¿por qué me quitas tu favor o tu gracia? Sino sería mucho más hacia poder expresar su dolor, ¿no? Poder expresar la pérdida. Y es algo en lo cual inevitablemente para Zambrano se vincula, y lo va a comentar tal cual, ¿no? Con el modo en el que lo aborda la filosofía. La filosofía exige razones al mundo, ¿no? Y por eso habla de cómo Platón trata de hacer desaparecer como este orden, ya lo habíamos visto, ¿no? Cuando habla de la disputa entre filosofía y poesía. Y eso sí creo que es una constante. Yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Zambrano. Creo que Platón quiere hacer de la realidad una realidad racional y privilegiadamente humana, a pesar de que Platón sostenga esta teología dual, ¿no? En la cual el orden de las ideas o de las formas en este topos urano sea como la realidad primera, eso corresponde como al ámbito más hermético, religioso, epistemológico, teológico, podríamos decir, pero todo eso repercute en el orden político y de educativo, la paideia en la cual Platón expresa su proyecto político. O sea, por lo que quiero decir es, toda la práctica política y organización política de Platón en su República en específico está hecha para que al menos las organizaciones humanas en el mundo sensible o en el mundo fenoménico sean dadas a través de la razón y no a través de un orden mítico o no a través de un orden poético, sino a través del orden lógico, razonado, organizado causalmente de la filosofía. O sea, y en ese sentido es que Zambrano piensa ya desde filosofía y poesía que Platón quiere usurpar el lugar de los dioses griegos o quiere que la filosofía ocupe el lugar de la poesía más que del mito. Vean cómo Zambrano no pone filosofía a mito, sino pone filosofía a poesía, porque la poesía sería la realidad efectiva del mito, no sería algo como arcano ni algo lejano en el tiempo. Y acá lo que dice es, la filosofía le pide razones a la realidad para organizarla, para como preguntándole a la cosa o a la naturaleza, a la fisis, cuál es el cosmos que se articula a partir del que los seres nazcan, se reproduzcan, vivan, etcétera. O sea, la filosofía lo que quiere es organizar todos los fenómenos de una forma argumentativa. Pero esa argumentación es una exigencia que vendría como dada principalmente por el logos o por un orden racional. Y frente a este orden racional o lógico, Zambrano habla de la queja como una expresión mucho más humana. O sea, porque la queja no necesariamente quiere ordenar la realidad, sino que quiere darle justicia a lo vivido. Y en ese sentido, lo vivido como proyecto y como en ese sentido también como un camino destinado a su acabamiento. Y ahí creo que Zambrano piensa con mayor fuerza la posibilidad de la finitud, ¿no?
donde el problema de la finitud propia, como en Heidegger, no es el problema radical. El problema de la finitud es la finitud radical de los amados, o incluso de la historicidad o de la época de la que partimos. O sea, creo que lo que encuentra Zambrano ahí como figuras de lo que puede desaparecer no es necesariamente la realidad vivida del individuo o del Dasein con Heidegger. No es esa finitud la que la inquieta y la que la conmueve hasta la queja, es la finitud de los otros. Eso es como interesante, ¿no? Porque creo que él hace ver como la dimensión ética y trágica de su filosofía. También sobre esto querría decir un par de cosas más, ¿no? A ver, ahora sí, seleccioné varias citas, pero no quiero leerlas todas. Pero, a ver, como las hice para una presentación, ahora sí que no sé en qué página están, así que se las voy a compartir. Las anteriores ya las comenté un poquito, entonces esas ya no las voy a repasar mucho. Ouch. ¿Qué otro programa? Esto es lo que comentaba hace ratito sobre el lugar del libro de Job, ¿no? Y su idea de que no es Dios o un Dios, sino mi Dios, ¿no? El único posible para él, ¿no? Esta tenía que ver justo con la figura de Job, ¿no? Y me la salto un poquito. Esta sobre la estructura del texto, ¿no? Que tiene como diferentes ámbitos narrativos. Sobre esto solamente quiero comentar una cosa que a lo mejor es un poco banal. Me puse a investigar para la preparación de la sesión a qué tiempo se remonta el texto, y lo que encontré es que hay discusiones y que no hay consensos, y que entre ellos se había pensado que el libro lo escribe Moisés, y que en ese sentido Moisés recopila este relato que ya existía en los pueblos semitas, pero que el origen de los relatos estaría entre el siglo X y el 8 antes de Cristo. Y por otro lado, aquí sí también es interesante esto que ya comentaba hace rato Mario, ¿no? Que no es un libro que esté orientado por la liturgia o como por una liturgia específica. Ni siquiera es como que esté como tan cifrado en una sola interpretación teológica, sino que parece apelar a la condición humana en este marco, ¿no? En este marco de experiencias, ya sean comunitarias o ya sean las del relato de un sujeto, y que yo creo que hace mucho más sentido la posibilidad de que sea un texto organizado de manera del consuelo, ¿no? Del consuelo frente a la pérdida, a sabiendas si se puede corroborar la facticidad histórica de esto o no, ¿no? Pero creo que como esto no es un seminario de comprobación científica de los textos sagrados, pues al final del día eso es hasta cierto punto irrelevante para lo que está en juego. La realidad de estos textos no obedece a si existió un sujeto que viviera en tal lugar y le pasó tal y como está escrito esta cosa, sino su impacto y su organización simbólica y práctica de las comunidades en las cuales hace sentido. Vean justo cómo también en estos modos de operar es en los que yo sí creo que la filosofía de Zambrano es una hermenéutica de lo sagrado y una hermenéutica de la historicidad también, ¿no? Sobre todo en su relación con la escritura y con la recepción vivida de la escritura. Creo que eso es como lo que yo encontraría que todavía está presente de su modo de operar filosóficamente, ¿no? En esto. Aquí hay una cita de José Ángel Valente que es muy interesante porque, aunque no dice de dónde, pues lo cita, que José Ángel Valente era un poco más joven que ella, pero ella lo conoce cuando está cerca de sus 70 años, y es uno de los poetas que le son como
pues, admirados para su edad ya un poquito más avanzada, ¿no? Y sí me parece interesante lo que cita Zambrano de José Ángel Valente, ¿no? Dice, en todo tiempo, cuando el hombre se queda solo, anda debajo de esa su carga, que es tanto como decir debajo de sí mismo. Pero me gusta esto que cita y lo que viene es justo lo que retoma de Valente, ¿no? Dice, hoy andaba debajo de las aguas sin que fuese milagro comparable. Hoy andaba debajo de la muerte y no conocía sus cimientos. Andaba a la deriva por debajo del cuerpo, confundiendo los dedos con los ojos. Hoy andaba debajo de mí mismo sin poder contenerme. Entonces, me parece que es como redimensionar el asunto de la queja y el asunto del, de la incomprensión. Creo que algo que está en juego en el libro de Job, tal y como lo retoma Zambrano, es esta cuestión sobre lo que no se entiende, pero que no se entienda no en el sentido racional, ¿no? Sino lo que no se entiende en un sentido sobre lo cual ni siquiera cabrían las posibilidades de las razones, ¿no? Si nos explicaran por qué pierde la vida, por qué se pierde la riqueza, por qué se pierde la salud, por qué se pierde algo de lo que constituye como nuestro querer y no sé, aquello que nos afianza a la vida, probablemente las justificaciones serían de todas maneras insuficientes, ¿no? Creo que no es el del orden del entendimiento racional de lo que está hablando Zambrano aquí y justo creo que es parte de la incertidumbre que trata de retomar de la figura de Job, ¿no? Pero me quería asentar en esta otra, en la que habla justo de las entrañas. Y esta es la que estaba buscando cuando abrí la diapositiva. Dice lo siguiente, ¿no? Un persistente error ha llevado a creer al hombre occidental dentro de la tradición de Job, tanto como en la de Edipo, que enaltecerse exija desarraigarse, desprenderse de las propias entrañas. Solo el corazón como símbolo y representante de ellas ha encontrado alguna fortuna, mas olvidándose cada día más ese aspecto del símbolo corazón, de ser depositario del gemir de las entrañas trabajadoras, proletarias. Ellas trabajan a toda hora soportan, ofrecen y producen, y ese su exceso se derrama vivificante. Si se les deja abierto el corazón para que entren, y al corazón abierta la mente para que en ella cante y diga, el corazón que con su música rescata el crujir de las entrañas que se resecan cuando no les llega ni una lágrima desde los ojos que fijos, solo para ver ya no lloran. Puro cristal, pura retina, solo sirven para ver los ojos, solamente para ver se ha creído, se sigue creyendo. Y así los ojos que no lloran se confunden, ¿no? Pero ya les hablaba de cómo esto que retoma Zambrano, eh, de las entrañas, tiene mucho más que ver con esta dimensión del, del justo del dolor, ¿no? Del dolor vivido. O sea, las entrañas son esa metáfora de la vida como infierno, pero no como infierno del imaginario pedagógico de las no sé, ¿cómo llamarlas? ¿Cómo se llaman estas cosas? De los vitrales en las iglesias, ¿no? Como de toda esta, ahora sí que literalmente imaginario o iconografía propia de lo que se deriva principalmente de la relectura que hace Dante, ¿no? Como de los diferentes relatos que atraviesan ya la tradición judio-cristiana constituida ya para él, sino que serían el vivir, ¿no? El dolor, del estar, del perder, del estar un poco a la deriva también. Y ya con esto concluyo un poquito para comentar, porque eso me parece un poco más interesante, ¿no? Dice esto justo ya para cerrar, ¿no? Cuando empieza a hablar de la idea del pájaro, la introduce justo como la escena en la que Job, empezando a encontrar una restitución de su fe,
bueno, en realidad la cuestión es que Job no pierde la fe, ¿no? Pero cuando empieza a encontrar restituidos sus bienes, ve este pájaro que le es hasta cierto punto indiferente, ¿no? Que lo ve como si fuera cualquier otra cosa más. Y es singular, ¿no? Porque Zambrano habla de cómo se ha tratado de identificar iconográficamente este pájaro, pero para ella, al parecer, no tiene tanto que ver con figuras o símbolos religiosos del judeocristianismo. Y es algo que ya comentaba justo en el otro seminario, en el seminario sobre Heidegger, ¿no? De cómo la alondra sí es como una figura importante para el pensamiento cristiano. Pero acá ella de plano ni siquiera señala cuáles podrían ser las especies, no porque le interese esto en el términos biológicos, sino porque podría importar en términos simbólicos, pero para ella es mucho más el gesto que propiamente la organización iconográfica, ¿no? o la organización alegórica o simbólica o la significación, para decirlo como con mayor claridad, ¿no? Dice esto, ya con esto concluyo, ¿no? Dice, tan solo un indicio aparece en este libro de Job, de esa promesa dada al justo. Un indicio en ese pájaro extraño que aparece en el capítulo 39, versículos del 13 al 18 de la Vulgata, sea cual sea su identificación encontrada por los traductores, aunque una identificación exacta en la Vulgata aparece como el avestruz, ¿no? Podría esclarecer o precisar el sentido del símbolo si como tal se le toma. Este pájaro desprevenido, absorto en no se sabe cuál certeza, se ríe del jinete y del caballo. Y si se ríe es porque está cierto de que no podrían ser destruidas esas criaturas apenas germinantes que ha dejado ahí bajo la arena en el abandono. Dutadorat filo suos, quasi non si suos, no sé si lo dije bien porque yo no sé latín, como si no fueran sus hijos. Así los tiene, ni los mira, mas luego, aquí no sé si a lo mejor Mario nos puede ayudar, no sé si él sabe. No, bien. Pero bueno, lo dejamos así en nuestro mal ejercicio hermenéutico, tachi para nosotros. Y dice, un influjo vivificante ha caído desapercibido y aún insensiblemente sobre Job en el lugar del abandono, dejado como si hubiera caído de tan hondo en las aguas primeras de la vida, como al descuido de un influjo, un espíritu vivificante y profético había hecho de Job una de sus parábolas, ¿no? Y la idea ya la había anunciado Julia, ¿no? En esta perspectiva en la que el pájaro pareciera ser como una alegoría del hacedor, ¿no? Que tiene a las crías, pero que las deja ahí, un poco como con la seguridad, pues, de que nacerán y de que en ese nacimiento encontrarán poco a poco su naturaleza, si bien a la deriva. Y eso me parece, pues, particularmente singular, ¿no? Porque creo que es la lectura que tiene Zambrano no solo de sí misma, sino también del hombre en este mundo en el que Dios no tiene lugar, ¿no? O sea, no es propiamente que Dios desaparezca, no es propiamente que Dios muera o que se convierta en una dimensión anterior del mito, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, no es como la desaparición del Dios ilustrado, ¿no? Porque ya tenemos mejores órdenes racionales para explicarnos, ¿no? Sino que sería más bien como esta imagen o este gesto en el que Dios nos deja a la deriva, pero con cierta confianza, si bien sin asistirnos. Entonces, es una idea que yo creo que es muy trágica, porque no hablaría de un Dios proteccionista y no hablaría de un Dios cuidadoso ni pendiente de sus criaturas. Y creo que no podríamos ver otra figura de lo divino comportándose así, sobre todo para Zambrano,
que le tocaron no solamente la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el exilio por aquí, exilio por allá, cuestiones como bastante complicadas siempre con sus, con su única pareja o con quien sabemos, con quien estuvo, pero más bien las relaciones de su hermana con su propia tragedia, ¿no? Entonces, es, es, es curioso porque creo que aquí resuena lo que Zambrano piensa respecto de la historia. O sea, que la historia es ese lugar hecho principalmente como organizado por poderes antropocéntricos, en los que quienes padecen son justo quienes están sometidos a este orden del relato. O sea, los ciudadanos que están en medio de las guerras, que se ven aplastados por sus propios gobiernos, que se ven aniquilados por las políticas, no sé, de los poderosos, donde son explotados constantemente por los sistemas económicos, donde sus miserias pues, realmente no les importan a, a quienes han permanecido siempre en un orden pues privilegiado, ¿no? Aunque creo que eso no es tanto que se meta ahí, porque Zambrano no se mete tanto a pensar eso, pero sí cómo es que los hombres trabajan por una historia que no los considera y que en general los utiliza como carne de cañón para sus aventuras heroicas, ¿no? Pensando en las historias de las guerras de las naciones, ¿no? Como si hubiera heroísmo ahí donde los que son siempre sacrificados son los que nunca tienen nombre. Entonces, todo eso tendría que ver en mi lectura, y creo que de alguna forma lo sugiere Zambrano, con este abandono de Dios que no implica como su inexistencia, sino simplemente dejar que el hombre vaya hacia su propio destino, o sea, hacia un destino en el cual él ya no interviene. Por eso creo que esa dimensión es trágica, pero al mismo tiempo es la exigencia hasta cierto punto de que la figura humana no esté en esta relación infantil o en esta relación de necesidad, ¿no? Sino que ella misma abrace ese desierto al cual está abandonada y en ella pueda encontrar, pues, nacimientos por venir. Por eso me parece que es un texto, pues, singular, porque al mismo tiempo que es esperanzador, porque ofrece esta nueva posibilidad de nacer y de crearse, pero también habla pues, de este abandono irónico, no irónico, porque creo que no es cruel, sino que más bien es como, eh, justo como dado desde una confianza que por otro lado para nosotros está como clausurada o no es accesible, ¿no? O sea, la idea de la imagen de la mirada del pájaro que piensa Zambrano, o sea, porque lo digo aquí, aunque mencione al avestruz, no es propiamente como que el avestruz sea un símbolo ya construido para la iconografía en la historia del arte o para la iconografía mitográfica. Básicamente es como pues el comportamiento que tiene en esta imagen, ¿no? Porque insisto en que no dice qué tipo de pájaro es, solamente es un pájaro que deja sus huevos enterrados bajo la arena y que se va confiada en que los huevos estarán bien, ¿no? Entonces, es como que bastante eh, sintomático de alguien que ha sido abandonado, pero que no pierde su relación con ese hacedor, aunque no pueda contar por entero con él, o a sabiendas que contando con él va a atravesar el dolor y el infierno de las entrañas, del sufrimiento y de la pérdida. Es justo una versión de un cristianismo pues, nada complaciente, ¿no? Pues bueno, ahora sí, yo ya concluiría esto. Me gustaría mucho escuchar qué piensan, ya sea tanto de este texto como en general del pensamiento de Zambrano. Yo quiero comentar algo y preguntar algo. Em, bueno, pues me gustó mucho lo que pudimos leer. Creo que como algo que me llevó mucho es como
esta como necesidad que tú planteabas como de la fidelidad a una misma a través de la escritura. Y siento que algo que me da un poco de risa es que, pues siento que sí el libro es Zambrano diciéndole como a los filósofos como de no, a ver, o sea, como lo pensaron todo mal respecto a los dioses y como a las emociones, ¿no? Entonces yo, o sea, yo quería preguntar como, ajá, o sea, como si, ¿qué tanto, es que está difícil porque pues hay muchos filósofos, pero qué tanto hay gente que un poco se alinea con su pensamiento o no? Porque siento que yo tengo esta visión de la filosofía igual y porque no soy filósofa, que sí es como muy, pues árida y muy de la racionalidad y así, pero pues tal vez no, o sea, como que hay otros filósofos, no sé, Merleau-Ponty, que se pone a hablar del cuerpo y lo que sea, pero sí, pero eso me llama la atención sobre todo porque en el último capítulo sí dice, ¿no? Como el único que medio dice como las emociones están relacionadas con el logos es Empédocles, entonces nada, como que me dio curiosidad eso y también, o sea, tampoco quiero llevarlo a estos términos porque no sé qué tanto le gustaría a la propia Zambrano, pero pues sí, sí siento como su escritura muy femenina en ese sentido, ¿no? Como en tal vez como retomar ciertas cosas que desde un delirio del hombre, y desde el hombre que niega como sus emociones, no sé, siento que son como cosas que sí o sea, que sí se les puede escapar mucho como a estos tipos de pensadores y ya, nada más. Es una súper pregunta, porque hay textos en los que Zambrano habla de sí misma como el autor, es el autor de quien esto escribe, ¿no? Pero ahí no creo que esté pensando en masculino como género, sino en todo caso justo como, como estructura gramatical. Y creo que Zambrano no se aventura a hablar, por ejemplo, de una posición neutra de la escritura, como lo pensará a lo mejor Blanchot en específico, pero sí creo que es problemático pensar en la idea de una escritura en femenino para Zambrano, porque rara vez habla de esencias de lo masculino o de lo femenino. Y creo que ahí ella encuentra, creo, que ella lo ve como una unidad. O sea, que finalmente compartirían la naturaleza de la persona. O sea, de una especie de ser que se va descubriendo a través de diferentes máscaras. Pero es muy curioso porque yo sí entiendo de dónde señalas por qué podría pensarse que puede ser una escritura vinculada con lo femenino, aunque creo que estas ideas sobre lo femenino como emocional, como pasional, siempre han sido como ideas construidas desde los hombres, ¿no? Así como de las mujeres no piensan, ellas sienten, ¿no? Que son cosas que dicen Platón, que dice Aristóteles y que siguen diciendo filósofos en el siglo XIX, ¿no? Como Schopenhauer o como Nietzsche mismo, ¿no? Entonces, el binomio me parece problemático, pero creo que sí tiene que ver eh, a lo mejor no necesariamente con esa idea de que lo femenino está atravesado por los sentimientos y las emociones, pero más bien mostrando que la racionalidad de los filósofos que han sido masculinistas, pues sí ha perdido de vista toda la cuestión sobre las entrañas y la cuestión sobre el dolor, y sobre todo porque ahí lo que entra en juego, creo yo, tiene que ver con el reconocimiento de la incompetencia y de la incapacidad. O sea, el límite del pensamiento organizado es ahí donde tu pensamiento no puede dar cuenta de por qué la realidad se comporta como se comporta, frente a la guerra, frente a la miseria, frente a no sé, a la pérdida, ¿no? En lo singular. Y creo que eso es un señalamiento importante de Zambrano, es decir, no han tenido el valor de verse con honestidad, ¿no? Y decir que les duele todo esto porque quieren que todo sea un ideal de racionalidad donde se quieren ver reflejados. Y eso es como singular, porque creo que sí ve ahí la debilidad de una razón masculinista. O sea, no sabría decir si esta otra es femenina, porque creo que ella la identifica a la condición humana y a la condición piadosa. Pero en todo caso, compartiría con muchos aspectos de lo femenino una,
una experiencia de segregación y de exclusión. O sea, no sé si sean parte de lo mismo por entero, pero por lo menos han estado acompañadas en ese margen al que el dominio filosófico las ha relegado, ¿no? O sea, creo que en eso sí. Pero Zambrano la incomodaban mucho las ideas de los feminismos que pudo atestiguar. O sea, la incomodaban mucho. Y ni siquiera es como de que fuera una mujer tradicionalista, yo creo que no lo era. La verdad es que no habla mucho de ello, pero tampoco habla, por ejemplo, de que las mujeres tengan que comportarse así o los hombres así. Es muy curioso porque como que es un terreno bastante pantanoso. Y por otro lado, es muy curioso también porque la persona más importante en su vida es su hermana. Y muchas veces habla de figuras femeninas y nunca las ve como débiles, ¿no? Al contrario, Antígona sigue siendo uno como de sus lugares predilectos para pensar en la fuerza de las mujeres, ¿no? Y otro tipo de resistencia. Y a lo mejor ahí sí creo que piense que la relación con las entrañas sea mucho más sólida porque habría una relación pues áspera frente a la racionalidad, ¿no? De la cual pues más que otra cosa, pues no se confían por entero. Creo, pero es una pregunta amplia, la verdad. ¿Qué otra cosa? Yo quiero comentar lo que se animan, que a mí me gusta el tipo de gesto que hace Zambrano en este texto, o sea, para concluir su segunda edición o la versión definitiva del Hombre y lo Divino, porque no es un optimismo recalcitrante ni ciego, ¿no? Difícilmente podría hacerlo frente a lo que vivió y frente a lo que ocurre en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y muy probablemente frente a la pérdida que acaba de tener o que está por tener de su hermana, ¿no? Entonces, eh, creo que sin que sea como eh, oscura o trágica, más bien simplemente no quiere excluirlas o dejarlas fuera de su pensamiento. O sea, porque sería hacer lo mismo que ha hecho la filosofía tradicional, ¿no? Dejar fuera todo aquello ante lo que no podemos más que resistir. Y resistir como justo con esta queja, ¿no? En donde finalmente también eh, el ejercicio de ser es un ejercicio de autoescritura, pero de una escritura que de alguna forma se sabe lejana de su origen y desanclada de su origen también. Yo encuentro inevitablemente como ecos tanto del quietismo como de la mística, pero también quizá de ciertas lecturas eh, heideggerianas, por ejemplo, o nietzscheanas, pero donde Heidegger y Nietzsche no están como tan cínicos, ¿no? Porque lo pueden llegar a ser, sino que están más del lado de esta posibilidad creadora y también trágica. Por eso me gusta este libro este texto sobre el libro de Job y el pájaro. O sea, creo que al final del día muestra que la piedad también es un proceso y es un trayecto y que no es algo que tenga un acabamiento o una realización. Y que en todo caso, pues estamos desasidos y desvigilados y descuidados, pero quizá ahí es donde radica posible la libertad. Pero no sé qué más piensan. También es mi lectura, ¿eh? O sea, también tiene que ver quizá con mis propios intereses, ¿no? O con mis propias preocupaciones. O sea, creo que también me parece como un discurso muy, muy honesto,
para hablar de Dios, ¿no? Como una teología muy, muy honesta y no sé, o sea, que quizá como que se vuelve compañera, ¿no? En la posibilidad o la imposibilidad pues de lo divino, ¿no? Hoy, o sea, creo que me cuestionaba eso, ¿no? O sea, o incluso como que me alegraba un poquito ver que se expresaba, ¿no? La imposibilidad de Dios y, y los límites del discurso, ¿no? Bueno, esto que en otra sesión comentábamos, ¿no? O sea, no lo es todo el discurso y qué bueno, ¿no? Que haya otras formas, otras posibilidades. Y bueno, creo que se conecta con muchas posturas, no sé, en esto que Julia comentaba, ¿no? Como de otros pensadores que piensen como incluso más ampliamente, ¿no? O sea, que tú decías en otra ocasión, no se piensa solo con la cabeza, ¿no? Se piensa con todo el cuerpo, ¿no? Con los afectos. Eh, pues creo que ahí se conecta pues también otros pensadores cristianos, ¿no? O sea, pienso en Pascal y bueno, incluso en el mismo Nietzsche, ¿no? O sea, bueno, en esto que decía que la filosofía estaba llena de sangre de teólogos, ¿no? Pero pues de alguna forma lo decía, creo que pues pudiéndolo reconocer, ¿no? O sea, sabiendo de lo que hablaba. Eh, y ya, o sea, creo que me agrada esa sinceridad del- de la situación en la que estamos, ¿no? Eh, y también eso, que no clausura del todo, y aunque sí se reconozcan imposibilidades, es lo que veo. Y también, o sea, creo que como un punto muy coincidente, ¿no? O sea, que, bueno, yo no la conocía a ella, pero creo que va redondeando muchas cosas, ¿no? O sea, desde el curso que nos diste de Heidegger a ahora y bueno, otros que tal vez se vengan, ¿no? Que ojalá y se vengan a repensar como, pues, incluso la fe, ¿no? O sea, la fe en un sentido más amplio, no solamente como creencias, ¿no? Y también, o sea, creo que conecta con una raíz de lo que es creer, ¿no? O sea, que no es una dogmática, ¿no? O sea, no es un catecismo, sino que también se encuentra con conflictos y los problematiza, ¿no? Eso me gustó muchísimo. O sea, creo que sí ayuda a repensar estos ámbitos. Sí, a mí me gusta particularmente su distancia de una fe como confianza y sobre todo como una confianza dogmática respecto de una verdad. Me parece que lo que sostiene en lugar de ello es una inquietud piadosa permanente. O sea, pero es una inquietud en la que quizá lo que hay de divino en nosotros mismos es algo que se revela en el mismo trayecto, o sea, que no es algo que en algún momento ya está escrito y lo identificas y dices, ah, ya sé, sino que se sostiene justo como preguntar y como el hilo que nos arrastra hacia la escritura que somos. Creo que el modo en el que Zambrano vincula la vivencia, el sentir de la piedad como una especie de ética, o sea, es una ontología de la piedad lo que ella tiene. Pero esa piedad no se da solamente en los textos canónicos, están vinculados con la literatura, están vinculados con el arte, están vinculados incluso hasta con la política. Y es como si uno fuera leyendo el libro que uno es en esta trama. Y eso es como, pero en esa lectura que es al mismo tiempo una autoescritura, pero que no se da en solipsismo, sino que se da en el acompañamiento de lo que implica atravesar este mundo. Entonces, sí creo que hay unas dimensiones que no habían aparecido con esta fuerza en la filosofía ni en el pensamiento, porque al final del día no es una filosofía clásica, ¿no? Existía en esta cosa de la razón poética, ¿no? Que es una razón filosófica, pero que no es sin la poesía, que no es sin su vínculo con la creación y que no es sin su relación con las artes y con la literatura. Entonces, pero tampoco lo es sin su relación con lo divino que está ahí
latiendo como, de verdad, que tal cual como un estado de angustia, pero como una realidad. O sea, lo que es realidad es la piedad. De eso sí hay certeza, ¿no? De nuestra necesidad de, de Dios o de los dioses. Y eso finalmente es algo que no se pierde nunca en el pensamiento de Zambrano. O sea, no importa si no tiene como que una certeza clara en este mismo libro último del hombre y lo divino, ¿no? Que concluya justo como con una especie de errancia, ¿no? Pero una errancia que requiere de la otra figura si la otra figura esté alejada. Me parece incluso bastante poético el modo en el que lo dispone, ¿no? O sea, creo que construye una nueva versión de una tragedia. Creo que con esta figura de Job aquí hace una especie de lectura trágica del porvenir y de la trayectoria misma de la humanidad. Solo agregar muy rápido que una parte que también me gustó mucho, pero es muy triste, es cuando compara como a Job con Adán y dice como que pues Adán lo sacan del paraíso, pero que Job como que ve todo pulverizarse enfrente de él y ya, me sentí un poco identificada tal vez con cómo están sucediendo las cosas en la actualidad. Es muy fuerte. Creo que es un pensamiento que no tiene concesiones, ¿no? Y eso es también como de agradecerse. Duele, porque sí, son como, pues, tal cual, verdades como puños a veces, ¿no? Pero también incertidumbres, y eso me gusta. Creo que me gusta eso, que comparte su pensamiento, pero no nos quiere decir, pues esta es la neta, ¿no? O sea, no nos lo va a imponer como lo pueden pensar. Pensemos en Hegel o incluso hasta en Heidegger, ¿no? O sea, que arman todo su sistema filosófico para finalmente convencerte de por qué ellos son el gran último filósofo y la revelación del espíritu o el sistema más acabado de la filosofía, ¿no? O sea, es como de, ok, gracias por ilustrarme. Y creo que Zambrano no trabaja con estos procedimientos y de hecho los considera violentos y de hecho los considera obtusos, ¿no? Así como, bueno. Y también como que pensaba en cierto ateísmo por dos vías, ¿no? O sea, una, como en una fe que no se atreve a salir de los dogmas, ¿no? O sea, como que es una fe muy débil y desconfiada porque teme que se le caiga todo, ¿no? Pero pues también está otra fe, ¿no? Que se atreve a salir a todo y que quizá no encuentre nada, ¿no? Y bueno, recordaba una frase de Ignacio, decía, actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Y ahí, o sea, como que me parece un ateísmo suave, ¿no? Como ponerle un colchoncito a eso, ¿no? Y pues no sé, o sea, igual en ambos, bueno, no, quizá más en este como imposibilidad sí, imposibilidad de tocar, ¿no? O de aferrarse, que se abre en María Zambrano, eh, de verdad se descubra como un Dios, eso, que está más allá de lo divino, ¿no? Como encontrar un poquito de un asomo de lo sagrado. Está padre. Sí, y justo en ella nunca un ateísmo de casi que de ningún tipo, ¿no? O sea, creo que si hay algo que no es Zambrano es que no es atea. O sea, pero tampoco va a venirnos a tirar, pues, verdades arcanas, ¿no? Eso me gusta. O sea, por eso yo insisto en que lo que decía hace rato, si no me gusta la idea de que ella es una creyente es porque creo que su postura y su testimonio son más radicales y mucho más profundos que la mera idea de una creencia o de adscripción. O sea, creo que son el testimonio de una piedad singular. Pues bueno, no sé si quieran comentar alguna otra cosa. Estamos justo cerrando este seminario, este curso, como lo quieran ver. Pues solo que el final me parece que aunque sí es triste y a la vez esperanzador, creo que concilia muy bien como o sea, como la necesidad de los dioses, pero
sin tener como un Dios que te resuelva todo. Y también incluso como la relación entre filosofía y poesía, o sea, siento que también hay algo de eso, o sea, aunque no está tan explícito, que sí tiene que ver como con, pues sí, como con un poco lo que decías de la incertidumbre y estar a la deriva, pero pues eso al final siempre va a tener como un poco de ambas caras de la moneda, ¿no? Y ya, y que me gustó mucho leerla. Gracias, qué bueno que te gustó. A mí también me ha gustado mucho leerla y le agradezco a Mario por la invitación a regresar a ella. Les decía que la tenía un poco abandonada como por 10 años más o menos. Entonces ha sido muy interesante también porque hay cosas que no había visto con anterioridad, ¿no? Particularmente esta idea como de destinerrancia, ¿no? Esa palabra es derridiana, perdón por meterla por acá, pero es como este estar destinado a errar, ¿no? O sea, tanto a cometer errores como a estar errático, y aparte en esta imagen del desierto, ¿no? Que es profundamente mística, porque justo el desierto es ese lugar tanto donde hay la revelación, pero también es el lugar donde hay el acecho de los demonios, ¿no? Pienso en San Antonio, que es como mi santo favorito, porque es el que está sediado por la melancolía y los demonios, ¿no? Entonces, y parte es bastante interesante en la iconografía religiosa, y me parece un lugar como crucial, ¿no? O sea, el modo en el que el desierto es ese lugar para crear, pero al mismo tiempo es el lugar en el que no hay punto de partida ni un lugar al que llegar. Pues bueno, les agradezco